Bueno, a mí me toca hablar de las ciencias sociales y voy a disentir, creo que sí que son ciencias claramente, aunque no el derecho, que sí que lo es, que es otra cosa, pero sí las ciencias sociales, con una intervención que será breve. Si es breve debería de ser sencilla, me temo que no, que será confusa, pero en fin, trataré en todo caso de aclararla, ¿no? ¿Qué es la ciencia social? ¿No? Voy a hablar no como sociólogo, que es lo que soy, bueno, lo que pretendo ser, porque en el fondo todavía creo que no lo soy del todo. Voy a hablar en nombre un poco de la ciencia social en general y por tanto me pondré el gorro más genérico, ¿no? La ciencia social son un conjunto de disciplinas que lo que llevan a cabo es un estudio científico, y subrayo esto, de la sociedad en todas sus dimensiones, ¿no? La historia analiza pues, lo que es el cambio social, lo que han sido los procesos de transformación de las sociedades. La antropología analiza las sociedades existentes, los miles de culturas que hay y que ha habido. Los antropólogos tienen en este momento identificadas no menos de 15.000 sociedades o culturas distintas y lo que hacen es análisis comparado de todas ellas, también con las nuestras. La economía, evidentemente, pues se ocupa, como sabemos, de la producción y de los modos de producción. La ciencia política se suele ocupar del poder, de la distribución del poder, de la gestión del poder. Las ciencias de la comunicación, de cómo comunicamos, de los mensajes, tanto a nivel macro como a nivel micro. Y la sociología, en cierto modo, es la más general de todas ellas. Es la que ocupa una posición, digamos, global, la que es el paraguas del conjunto de la ciencia social y por eso suele ser también la pionera. Los periodistas, cuando hay un fenómeno del que no saben qué es lo que pasa, suelen decir que es un fenómeno sociológico. Yo les llevo la contraria, digo, no, fenómeno sociológico es una reunión de sociólogos, no un fenómeno raro, pero ellos dicen eso y no andan descaminados porque en el fondo cuando de algo no se sabe bien qué es un fenómeno sociológico porque somos los pioneros, los primeros en explorar esas cosas que no sabemos qué son, pues por ejemplo los populismos recientes y otro tipo de fenómenos. Luego hablaré de algunos de ellos, ¿no? Es ciencia social, insisto sobre ello. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, algo que es mucho más difícil en las ciencias sociales que en las restantes, ¿no? Y es un conocimiento objetivo, desapasionado, libre de prejuicios, libre de ideologías, libre de juicios de valor previos, ¿no? Esto es, en el caso de las ciencias sociales, es bastante más complicado. Una botánica machista o una geología racista no es algo fácil, pero sin embargo, en las ciencias sociales esto es muy fácil. Una teoría de la desigualdad o de la estratificación social, pues puede ser de derechas o de izquierdas. Una teoría de la familia fácilmente es patriarcal, etcétera, etcétera. Una teoría de las emigraciones frecuentemente es racista. Por lo tanto, el conseguir una ciencia objetiva, desapasionada, libre de prejuicios, de juicios previos, es algo que en las ciencias sociales es muy complicado y volveré sobre ello inmediatamente. Para conseguir eso es fundamental que sea un conocimiento empírico, por lo tanto que esté basado en observaciones controladas. Y en ese sentido lo que hacemos es trabajo de campo, hacemos investigaciones para ver en qué medida los enunciados pues, se contrastan válidamente con la realidad o no. La sociología, la ciencia social, la economía, la ciencia política, la historia son ciencias empíricas, están basados en observaciones y están basados en observaciones cuantitativas, cualitativas, pero observaciones de la realidad. Es un saber más bien sintético que analítico. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales son siempre fenómenos sociales totales, como decía Marcel Mauss. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que son fenómenos en los que el derecho, la economía, la ciencia política, el poder, la cultura, el lenguaje, el arte, la historia, todo se mezcla. Cualquier fenómeno que analices, yo qué sé, fenómeno catalán en el que estamos absorbidos todos en este momento, fagocitados, ¿no?, por el tema catalán, tiene todas esas dimensiones y alguna más, ¿no? De modo que hay que ser capaz de combinar muchas perspectivas distintas y en ese sentido es un saber más bien sintético que analítico. Todo fenómeno social, repito, es multidisciplinar. Tiene que ser replicable, válido en cualquier lugar. Los enunciados tienen que ser válidos en todos los sitios, por lo tanto, los conocimientos que elaboramos tratamos de que sean replicables y se hacen réplicas de unos y otros análisis y en este momento además de un modo casi global, prácticamente mundial. Y finalmente es un conocimiento siempre provisional. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que lo que sabemos es lo que sabemos de momento, no sabemos si ese saber seguirá siendo válido pasado mañana, no sabemos si será refutado porque aparecerán pruebas empíricas que pondrán de manifiesto que lo que decíamos no era correcto, o bien refutado, y volveré sobre ello finalmente, porque la sociedad cambia y lo que sabemos en un momento dado de la sociedad puede que 10 años o 20 años después ya no sea verdad. No porque no fue verdad en su momento, sino porque no es verdad 20 años después, porque la sociedad ha cambiado. Y ha cambiado, entre otras cosas, y insistiré sobre ello, porque lo que decimos sobre la sociedad la cambia, los propios científicos sociales. Pero esto me lo reservo un poquito para el final, ¿no? ¿Por qué hay ciencias sociales? Esto me parece que es interesante, ¿no?
porque podríamos pensar, pues no pasa nada si no hubiera ciencia social, ¿no? La realidad es que la mayor parte de nosotros creemos que conocemos la sociedad en la que vivimos. Y efectivamente sabemos muchas cosas de esa sociedad en la que vivimos, pero no somos conscientes de que la mayor parte de la realidad social que sustenta nuestra vida cotidiana la ignoramos por completo. Pondré un ejemplo. Todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil. Si elaboramos lo que es el árbol de división del trabajo, que permite que yo lleve un teléfono móvil en el bolsillo, desde el origen de las materias primas, el coltán, el silicio, probablemente en África, el transporte, el ensamblado, el empaquetado, la distribución, el marketing, los royalties, la financiación, etcétera, etcétera, damos la vuelta al mundo alrededor de varias docenas de países. De modo que llevo, sin darme cuenta, el mundo en el bolsillo. Y cada vez que pongo en marcha el teléfono móvil, estoy movilizando toda una cadena global de división del trabajo que ignoro por completo. Yo lo único que he hecho ha sido comprar un teléfono. Pero el hecho de que compre un Samsung o que compre un Apple significa que estoy potenciando unas cadenas de división del trabajo u otras cadenas de división del trabajo. Y estoy potenciando a unos u a otros. Lo mismo ocurre con cualquier automóvil. Cuando pones en marcha el automóvil, estás movilizando una cadena global mundial de división del trabajo. De eso yo no sé nada. Lo que conocemos de nuestra realidad social es lo que llamamos conciencia, es una parte muy pequeña. La realidad social es mucho más vasta. De hecho, en este momento es global, es prácticamente mundial, es una sociedad mundial. De eso lo ignoramos casi todo. Pues bien, tenemos que estudiarlo. Esta es la tarea de la ciencia social, ser capaces de conocer cuál es el espacio que sustenta nuestras vidas cotidianas, conocer en el fondo nuestra realidad social más allá de nuestras percepciones cotidianas, que son siempre derivados de la experiencia. Todos tenemos una experiencia, nos movemos en un territorio y conocemos ese territorio, eso es lo que sabemos, luego tenemos referencias indirectas de un poco más y luego está el ámbito inmenso de lo que no sabemos, que es casi todo. Y eso es lo que la tarea de la ciencia social, el cubrir esa enorme ignorancia, esos espacios de opacidad social que tenemos. Saber en el fondo qué es lo que está soportando nuestra experiencia cotidiana, nuestra vida cotidiana. La vida de todos nosotros en este momento está soportada por cadenas de relaciones sociales y de interacciones que abarcan el mundo entero. Y eso lo ignoramos casi por completo. Esa es, en buena medida, la tarea de la ciencia social. En ese sentido, me gusta mucho esta metáfora. Los científicos sociales somos exploradores de nuestra propia sociedad que la ignoramos. Del mismo modo que hemos estado explorando otras sociedades que desconocíamos, nos hemos transformado en exploradores de nuestra propia sociedad que también la ignoramos, ¿no? Esto comenzó probablemente con Montesquieu y sus cartas persas en 1717. Hasta ese momento los occidentales nos habíamos asombrado mucho de lo raros que eran los otros. Habíamos comenzado los grandes libros de viaje. En un par de años celebraremos el 5º centenario de la primera vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano, por eso mi instituto efectivamente se llama Real Instituto Elcano, ¿no? Primera vuelta al mundo. A partir de ese momento los occidentales se vieron apasionados en miles de libros de viaje acerca de lo raros que eran los otros. Y de pronto Montesquieu hizo una cosa muy inteligente y es que le dio la vuelta al espejo. Se colocó en el lugar de los persas. Los persas viajaron por Occidente, por Europa y dijeron, vaya, qué raros son los occidentales. Ahí comienza la ciencia social. En el momento en que descubrimos que éramos más, otros raros más, que igual que ellos necesitaban explicación, nosotros necesitamos explicación. Y esa es la tarea de la ciencia social, el explicar por qué somos como somos, porque nos creemos que lo sabemos, pero en el fondo no lo sabemos. Y este ha sido un poco el elemento constituyente de la ciencia social, es entender ese cambio social brutal que hubo en el 16, 17 y 18, desde sociedades agrarias, que eran rurales, que eran tradicionales, que eran sociedades cerradas, con muy pocas conexiones unas con otras, a las actuales, que son sociedades industriales, urbanas, innovadoras y abiertas. Tan abiertas que en este momento podemos decir que vivimos en una única, por vez primera en la historia de la humanidad, vivimos una única historia y una única sociedad mundial, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho los clásicos? Pues ir construyendo esto. Nosotros no podemos olvidar a los clásicos. Los científicos naturales, nadie que quiera saber química se lee la química de Lavoisier, se leerá un manual de química. Los científicos sociales no podemos hacer eso. Tenemos siempre que regresar a nuestros clásicos porque nos han enseñado muchas cosas que siguen siendo válidas. Saint-Simon y Comte pues, analizaron la sociedad industrial. Alexis de Tocqueville, un viajero francés que paseó por Estados Unidos, escribió el mejor libro sobre la democracia y las sociedades democráticas. Marx analizó el modo de producción capitalista y puso de relieve la importancia enorme de la lucha de clases. Emilio Durkheim analizó los elementos que articulan la solidaridad social o su ausencia, la anomia, la falta de nomos, de nomoi, de orden, de normas, o el suicidio, por ejemplo. Max Weber analizó las religiones, la religión protestante, el papel de la burocracia, el papel del poder.
Por poner ejemplos, no se abordó realmente y seriamente el papel de las clases sociales y la relevancia que tenían las clases hasta que un conjunto de sociólogos, Marx fundamentalmente, lo puso en el foco de atención. Y os dijo, cuidado, aquí tenemos un fenómeno de extraordinaria importancia. Y a partir de ese momento todo el mundo dijo, es verdad. Por poner otro ejemplo más reciente, hace 20, 30, 40 años nadie le daba especial importancia a la violencia de género, a la violencia machista. No se le daba, era como algo que se daba, por supuesto, no había. O si había, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Y de pronto un grupo de sociólogos y sociólogas dijeron, no, oye, vamos a estudiarlo. Esto parece que es importante. Es como cuando enciendes un foco de pronto y llamas la atención, lo focalizas sobre algo, lo haces visible. Los sociólogos hicieron visible un fenómeno que hasta ese momento pasaba por completamente desapercibido. Y de pronto la violencia de género pasó a ser un problema social y en este momento estamos tratando de arreglarlo. Sin mucho éxito, pero por lo menos somos conscientes de que el problema está ahí. Todavía tenemos que hacerlo, por ejemplo, sobre la infancia. Ignoramos la enorme cantidad de violencia que hay en nuestras sociedades sobre la infancia. No ha habido todavía ese foco, no se ha encendido esa luz. Tendrá que encenderse y el día que se encienda descubriremos que en nuestras sociedades, que pensamos que están civilizadas, hay un grado enorme de violencia sobre los niños y las niñas. Y ese día dejará de ser un fenómeno invisible y pasará a ser un fenómeno que podremos gestionar, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la ciencia social? Básicamente dos temas. El primero es conocer la realidad, conocerla. La sociedad y la historia, esto lo decían los clásicos, son producto humano. Los hombres hacemos la sociedad, los hombres hacemos la historia, pero no es un producto del diseño humano, sino casi siempre una consecuencia no querida. Lo que acaba resultando es lo que nadie quería. Los revolucionarios franceses querían la libertad, la igualdad y la fraternidad y lo que generaron fue el terror. Los revolucionarios rusos, 3/4 de lo mismo. Y así podía poner ejemplo tras ejemplo. En la ética protestante, Max Weber nos puso de manifiesto cómo el protestantismo ascético lo que pretendía era la mayor gloria de Dios y lo que acabó generando fue el germen del capitalismo moderno. La historia es así. Los humanos queremos hacer unas cosas y acabamos produciendo otras cosas radicalmente distintas y por eso tenemos que estudiarlas, porque no sabemos bien qué es lo que hemos acabado produciendo. Por tanto, lo primero es conocer la realidad social. Lo segundo es conocer cómo percibimos la realidad social. ¿Y eso por qué es importante? Porque los humanos actuamos no en función de cómo son las cosas, sino en función de cómo las percibimos, en función de cómo las entendemos. Esta es la clave. La clave que determina nuestro comportamiento es la percepción de la realidad. Lo que percibimos de la realidad, lo que creemos que es la realidad y lo que es la realidad social son dos cosas muy distintas. En el largo plazo siempre acaban coincidiendo, porque no podemos vivir de fantasmagorías, pero en el corto plazo sí, y lo estamos viendo constantemente. En el largo plazo se ajustarán, pero como decía Keynes, en el largo plazo todos muertos. Mientras tanto, tenemos que vivir en el corto plazo. Corolario, ¿cuál es el corolario de estas dos grandes tareas? Se trata de conocer la realidad oculta detrás de las percepciones, oculta detrás de los prejuicios, de las ideologías, en el sentido marxista de la palabra falsa conciencia, visión distorsionada de la realidad o de las creencias, y detrás del modo usual y vulgar de percibir el mundo, más allá, por decirlo con palabras más modernas, de lo que es el pensamiento único, el pensamiento que se impone, se nos impone a través de los medios de comunicación, que lo damos por supuesto, pero que normalmente es prejuiciado y no tiene sustento real. Tenemos que pasar a través de las percepciones de la realidad para ir, como decía Ortega, y como decían los fenomenólogos, a las cosas mismas, ¿no? Dos grandes aproximaciones en la ciencia social, la europea y la americana, y la buena. La europea lo que dice, la europea es de grandes temas, muy macro, muy filosofía de la historia, ambiciosa, difícil de contrastar, justamente por su ambición. No sabemos bien si lo que dice esta ciencia social es cierto, pero es casi siempre interesante y casi siempre muy importante. Pero no sabemos si es verdad. La americana es lo contrario. Es muy empírica, es de bajo nivel, de bajo vuelo. Casi todo lo que dice es cierto, casi siempre, está contrastado, es seguro, pero no sabemos si es interesante. De modo que una no sabemos si lo que dice es cierto, pero es interesante. La otra, lo que nos dice es cierto, pero no sabemos si es interesante. La aproximación buena es combinar ambas. Es saber decir cosas ciertas e importantes. Hay muchos sociólogos que juegan a este juego, a decir cosas que son ciertas y que son importantes. Por poner algunos ejemplos de españoles, Ortega y Gasset, sin duda alguna, que por cierto fue sociólogo, no solo filósofo, tiene libros muy importantes de sociología, el gran politólogo y sociólogo español Juan José Liz, o por ejemplo, más recientemente, Manuel Castells, uno de los sociólogos españoles sin duda más citado en este momento.
¿Qué le preocupa hoy a la ciencia social? Por muchos temas. Solo traigo algunos ejemplos porque no es fácil, ¿no? La población del mundo, por supuesto, la demografía, la urbanización acelerada, el envejecimiento de unas sociedades, pero no de otras. El cambio ha sido brutal en los últimos 100 años. 3.000 millones de habitantes en el año 50, 6.000 para cambio de siglo, 9.000 en el 2050, de 3.000 a 9.000 millones de habitantes en menos de 100 años. Pero todo ese cambio, además, fuera del mundo occidental, en Asia básicamente, luego en África, cambios brutales. La globalización y sus consecuencias es un tema central en este momento. Hay centenares de libros sobre la globalización y sus consecuencias, la desigualdad, el desempleo, los nuevos populismos. ¿Por qué triunfan o fracasan las democracias? ¿Por qué en unos países hay democracia y se asientan y en otros no? ¿Por qué, por ejemplo, en los países árabes no han triunfado en ninguna y, sin embargo, en países musulmanes no árabes sí parece que han triunfado algo? Bueno, Turquía e Indonesia, a medias, pero es que nosotros ni siquiera. ¿Por qué en unos sitios sí y otros no? ¿Cuáles son las causas de la inmigración? ¿Cómo conseguimos integrar a los inmigrantes? Es un tema central. Vamos a tener movimientos de población constantemente. ¿Los conseguimos integrar? Los Estados Unidos no solamente los integran, los asimilan. En Europa ni los integramos. ¿Por qué ocurre una cosa u otra en un sitio u otro? ¿Cómo educar para el futuro? ¿Cómo construir economías sostenibles? ¿Cómo reducir el cambio climático? Los nuevos órdenes internacionales, los países emergentes. Como vemos, el elenco de temas es enorme y podría seguir mencionando docenas de ellos. Ciencia social y sociedad del conocimiento. Este es un tema que es interesante. Las sociedades actuales se han llamado sociedades del conocimiento. Yo los he llamado sociedades de ciencia porque creo que la clave del orden social moderno es la ciencia, la institución de la ciencia. Daniel Bell, un gran sociólogo, analizaba cómo la ciencia había pasado de los márgenes del sistema social al núcleo central. La ciencia es la gran máquina de producir tecnociencia y la tecnociencia lo que genera es cambio social y, por lo tanto, la máquina del cambio social. Basta ver las 20 primeras empresas del mundo para darse cuenta que son producto de la tecnociencia y han aparecido en los últimos 20 años, ¿no? De modo que son sociedades del conocimiento científico social y no solo del conocimiento científico natural. Nos fascinan las ciencias duras con sus aparatajes, sus instrumentos, los GPS, los ordenadores, en fin, todas estas máquinas que se pueden tocar, ¿no? La ciencia social, el software cultural, que es tan importante como el hardware, no se puede tocar, pero es fundamental, ¿no? La complejidad de las modernas sociedades no sería gestionable sin ciencia social. Es un instrumento fundamental de la gestión a todos los niveles. Las ciudades serían inmanejables sin demografía y sin urbanismo. La economía necesita estadísticas, modelos, predicciones. Los estados usan todo tipo de datos y de modelos para casi cualquier cosa. Cualquier dato que penséis que puede ser relevante, seguro que alguien lo está elaborando y lo tiene en algún sitio. Alguien tiene ese dato y esa información. Las modernas sociedades se autoobservan sistemáticamente. La ciencia social es como una especie de espejo en el que las sociedades se observan para poderse gestionar y disponemos, como digo, de datos y estadísticas sobre casi cualquier cosa que podamos pensar. Y sobre eso hay datos, estadísticas, modelos predictivos. Tenemos una información exhaustiva sobre la realidad social, exhaustiva, y es fundamental, ¿no? Y eso me lleva a una singularidad de la ciencia social, que es lo que creo que le diferencia sustancialmente de las ciencias naturales en general, ¿no? Y lo diré de un modo claro, ¿no? Que yo sepa, los virus no leen libros de biología y las plantas tampoco se empeñan en estudiar tratados de botánica, ni los protones saben casi nada de física de partículas. Pero los empresarios o los banqueros sí leen libros de economía. Los políticos en activo se asesoren con politólogos y las ONGs tienen a sociólogos en su nómina. Los entomólogos miran a las hormigas desde fuera del hormiguero. Los sociólogos, los científicos sociales, estamos dentro del hormiguero de la sociedad. Los observamos desde dentro y lo que decimos, lo decimos dentro. ¿Y los humanos qué es lo que ocurre? Los humanos tienen la perniciosa manía de aprender, se empeñan en aprender los unos de los otros y los estudiados estudian a los estudiosos. Pondré un ejemplo para que se me entienda. Si mañana un economista elabora un sofisticado modelo matemático o no, sobre el sistema financiero español o el sistema financiero europeo, ¿quiénes van a ser los primeros lectores de eso? Por supuesto, otros científicos sociales, otros economistas. A ellos va dirigido. Probablemente se publicará en inglés, pero inmediatamente lo leerán los banqueros y lo leerán, desde luego, los economistas asesores de los banqueros. ¿Y qué consecuencias tendrá eso? Que los banqueros y los asesores de los banqueros sabrán, a través de ese modelo, cómo funciona el sistema financiero en su conjunto y podrán hacerle trampas al sistema financiero. Y empezarán a tener banqueros y financieros distintos. Los de antes no tenían conocimiento de este modelo. Los nuevos
sociólogos saben ese modelo. Y como saben ese modelo, son como quien dice banqueros de segundo orden. Empiezan a comportarse de otro modo. Empiezan a gestionar sus empresas y sus bancos de otro modo. Y el resultado es que ese modelo, que era válido para banqueros ingenuos, ya no te es válido para estos banqueros expertos y sofisticados que se han enterado de cómo funciona el sistema financiero. Y entonces tendremos que elaborar otro modelo que tenga en cuenta que banqueros y financieros funcionan, piensan y actúan de modo distinto a que no funcionaban y actuaban anteriormente. Eso, repito, no ocurre en las ciencias naturales, pues porque los virus no leen libros de biología y las plantas no leen tratados de botánica. Lo que los científicos sociales decimos sobre la sociedad, cambia la sociedad. Y eso nos obliga a revisar la ciencia social, no porque sea mala, era buena, sino porque la hemos hecho nosotros mismos cambiar la sociedad y tenemos que revisar nuestros propios tratados y modelos para tener en cuenta los cambios que hemos introducido directamente en la sociedad. Por ejemplo, se ha preguntado, ¿Marx predijo la lucha de clases o la produjo? Esta es una pregunta muy interesante. ¿La predijo o la produjo? En buena medida. La lectura de la obra de Marx por los sindicatos, la clase trabajadora, los intelectuales, produjo, activó e inició y animó y movilizó la lucha de clases. Es muy probable pensar que de no haber sido por eso, esa lucha de clases hubiera sido claramente de modo distinto. Y con esto termino. Esto me lleva a este cuadro final, que es el cuadro de un poco de unas relaciones mínimas entre la sociología, o la ciencia social, y la etnosociología. ¿Qué es la etnosociología? Lo que los actores, lo que los nativos, lo que un ciudadano educado sabe sobre su propia sociedad. Los ciudadanos saben muchas cosas sobre la sociedad. Saben lo que es la ley de la oferta y la demanda, saben lo que es una democracia, unas elecciones, un parlamento, saben muchas cosas. Todos nosotros sabemos muchas cosas sobre la sociedad. Los sociólogos saben otras cosas distintas, cosas que los nativos no saben. Las tasas de natalidad los nativos no las conocen, eso lo conoce el sociólogo. Pero lo que los sociólogos dicen sobre la sociedad acaba siendo capturado por los actores y eso modifica el comportamiento de los actores. Esto es lo que se llama en ciencia social hoy reflexividad, que es un elemento muy específico de sociedades de conocimiento. En sociedades de hace 100 años, con niveles de analfabetismo muy altos, lo que los científicos sociales decían era capturado exclusivamente por otros científicos sociales. No bajaba, no llegaba a la sociedad. Hoy no, hoy ese bucle referencial entre la ciencia social y los actores sociales es constante. A la derecha de Trump o a la derecha de Obama está el sociólogo, politólogo que le asesora, claramente, y a la derecha del presidente del Banco Central Europeo o del Banco de España está el economista que le asesora. La ciencia social está al lado de los actores sociales y eso modifica el estatuto epistemológico de la ciencia social. Y esto creo que es una diferencia muy importante, que es muy relevante en las sociedades del conocimiento modernas y no en las otras. Y con esto termino. Espero no haber sido muy confuso. Muchísimas gracias.